Vamos a ver diferentes tipos de triángulos y debemos de recordar que para trazar un triángulo se requiere de 3 puntos y estos puntos deben de estar unidos por 3 segmentos de recta. Es decir que si yo tengo 3 puntos y luego esos puntos que yo marque los uno a través de segmentos de recta, estaré formando entonces lo que ya todos conocemos como triángulo. Pero pues no es solo eso, sino que debemos de recordar que hay distintos tipos de triángulos. Y aún así este triángulo pues tiene ciertas características. Una característica del triángulo es que estas uniones se llamarán vértices. Y estos vértices siempre los voy a indicar con la letra mayúscula del abecedario. Y puede ser cualquier letra del abecedario siempre y cuando sea mayúscula. Entonces, debemos de recordar que los vértices son las uniones que hacen esos pequeños segmentos de recta y que serán identificados como letras mayúsculas A, B y C en el caso de nuestro triángulo. Pero recuerda, puede ser cualquier letra siempre y cuando sea mayúscula. También debemos de recordar que me pueden dar una figura y yo identifico que es un triángulo, pero también pueden darme la siguiente figura, un pequeño triángulo, y delante de ese triángulo indicarme que es A, B y C. Quiere decir que este se refiere a un triángulo que tiene como vértices A, B y C. Y recuerda que el vértice son las uniones de ese triángulo. Entonces, recuerda, este simbolito es un triángulo pequeño, significa que estoy trabajando un triángulo. Y delante de él, siempre van a estar las letras que forman sus vértices, los lados que forman sus vértices. Luego, en un triángulo voy a tener ángulos internos. Esos ángulos internos los voy a identificar de esta forma. Entonces, este pequeño arco significa que son ángulos. Y un ángulo lo voy a indicar de esta forma. Cuando yo vea esta figurita, este símbolo, esto es igual a un ángulo. Entonces, no debemos de olvidar todo lo que ahorita estamos mencionando. Bien. Una característica que tiene cualquier tipo de triángulo es que la suma de sus ángulos interiores siempre será 180 grados. Y esta es una propiedad. Esta es la propiedad de cualquier ángulo, de cualquier triángulo. Dice que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. En otras palabras, si yo tengo este triángulo con vértices A, B y C, entonces debo de entender que tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Así, ángulo A más ángulo B más el ángulo C. Y la suma de estos tres ángulos internos del triángulo deben de dar 180 grados. Y a partir de esto, pues vamos a comenzar con los diferentes tipos de triángulos. Pero sí debe de quedar muy claro que todos los triángulos están formados por vértices unidos a través de segmentos de recta. Que un triángulo pequeño acompañado de letras a su derecha significa que me están hablando de un triángulo. Que en la parte interna de este triángulo tendré ángulos. Y ese ángulo lo voy a simbolizar de esta forma. Y que tenemos la propiedad que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Bien, ahora vamos a trabajar la clasificación de los triángulos. Y los vamos a clasificar en dos. El primero por sus lados y también lo vamos a clasificar por sus ángulos. De esas dos formas los vamos a trabajar. Primero vamos a hacer el triángulo, la clasificación de triángulos por sus lados. Vamos a tener tres: el equilátero, el isósceles y el escaleno, cada uno con características diferentes. El equilátero
es aquel triángulo que lo vamos a trazar y tiene sus tres lados iguales. Esa es su característica, que tiene tres lados que son iguales. Bien, luego vamos a trabajar el isósceles. El isósceles, su característica del triángulo isósceles es, aquí lo trazamos, es que tiene dos lados iguales. Este tiene dos lados iguales. Así lo voy a reconocer al isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y también vamos a tener al triángulo escaleno. Este triángulo escaleno, su característica es que todos sus lados son diferentes. Entonces son tres lados diferentes. Y así, entonces, tenemos la clasificación de los triángulos por sus lados. Pero no solamente puede ser eso. También hay que considerar lo siguiente. Cuando me hablan de un triángulo equilátero, yo lo puedo observar y saber que tiene sus lados iguales, entonces se tratará de este equilátero. Pero también puede estar simbolizado así, con unas pequeñas líneas en sus segmentos de recta. Si estas líneas son iguales, se tratará de un triángulo equilátero. Con respecto al isósceles, yo le pongo una línea aquí, una línea acá, quiere decir que estos dos segmentos de recta que hacen el triángulo son iguales. Pero en la parte de abajo existen dos líneas que la hacen diferente a las otras. Entonces entenderé que como estos dos son iguales, las marcas, se tratará de un triángulo isósceles. Y por último, pues el escaleno, tendrá en cada una de sus lados marcas distintas, lo que me indicará que se trata de un escaleno. Luego, vamos a trabajar ahora el triángulo por sus ángulos. Y voy a tener tres: el rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. El triángulo rectángulo, pues es este que nos han venido enseñando desde que estamos en la primaria y que ahora lo vamos a repasar. Este triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo interno que es recto. Y entonces lo vamos a simbolizar con un cuadrito. Entonces el ángulo que se forma ahí es igual a 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo. Luego vamos ahora con el siguiente, que va a ser el triángulo acutángulo. Este triángulo acutángulo, su característica de él, lo vamos a trazar, es que sus ángulos internos, recuerda que ya hablamos que tienen todos los triángulos ángulos internos. Los ángulos internos son agudos, es un ángulo agudo. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo agudo? Pues que su ángulo, el ángulo que los forma en cada uno de ellos, es menor a 90 grados. El ángulo interno de aquí es menor de 90, igual que este es menor de 90, y el de acá será menor de 90 grados. Y por último, vamos a conocer al triángulo obtusángulo. Este triángulo obtusángulo, bueno, vamos a trazarlo, tendría que, o debe de tener esta forma, así, no, así, bien. Y el obtusángulo, su característica es que está formado por un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso lo vamos a conseguir aquí, este ángulo. Y este ángulo obtuso que tiene, su característica es que debe de ser mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. Esas son las características de este ángulo. Entonces recuerda, los triángulos se clasifican en dos: por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos al equilátero con 3 lados iguales, isósceles con 2 lados iguales y escaleno con sus 3 lados desiguales.
Y por sus ángulos tenemos triángulo rectángulo, que se forma un ángulo de 90 grados, el acutángulo, donde sus ángulos internos son menores de 90 grados, y el obtusángulo, que se compone de un ángulo obtuso, que quiere decir que es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Recuerda que un triángulo pues se forma por vértices, segmentos de recta y que tiene ángulos internos. Y eso es todo, espero que te sirva.